del doctor Julio Arbizu, procurador anticorrupción, quien gentilmente accede a nuestra invitación, porque ha ocurrido esto de la detención de Augusto Blacker Miller. Nosotros dimos la primicia la semana pasada. El señor Blacker Miller, doctor Arbizu, ante todo, buenos días aún. Sí, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mario. Fue detenido, el fin de semana liberado. Las autoridades han arguido de que él tiene empresas en Albania, y que esa extradición que pende sobre él de los Estados Unidos, digamos como que no surtió efecto. Ahora el Poder Judicial, tanto a través suyo, como, bueno, a través la Corte Suprema, y tanto usted como ellos, han señalado que se va a proceder con la extradición a Albania. ¿Será posible esto? Porque, según escuchamos a su ex abogado César Nakazaki, él se está siendo acusado por el autogolpe el 5 de abril, delito por el cual todos los ministros han sido absueltos. Entonces, yo no sé si eso va a proceder finalmente. Sí, Mario. Primero, gracias por la invitación. No es cierto que todos los ministros hayan sido absueltos. Primero eso. Hay un ministro, Briones Dávila, que está condenado a 10 años de pena privativa de libertad. 10 años. Fue condenado efectivamente. Y efectivamente todos los ministros fueron condenados en primera instancia y absueltos en una segunda instancia que revocó la decisión primigenia. Y se reservó el proceso contra no solamente Blacker Miller, sino además contra Fujimori y contra Malca Villanueva, contra quien también pesa un proceso de extradición. De tal manera que en principio no hay una absolución plena, una absolución de todos los ministros. Una tingencia, sí. Procurador. En el caso de Briones Dávila, ¿la causal no es porque eran militares? Eso se ha sostenido, digamos, informalmente, ¿no? En algunos predios, con algunos opinólogos, ¿no? Tampoco es tan cierto. Lo que pasa aquí es que hay responsabilidades diferenciadas. Es decir, algunas personas tuvieron directa participación en lo que supuso la ejecución del golpe de Estado, otras personas participaron, digamos, habiendo sido comunicadas del golpe, y otras participaron posteriormente. El señor Blacker Miller fue un operador antes, durante y después del golpe. Okay. Antes del golpe, llamando a los medios de comunicación, a los grandes broadcasters, algunos de los cuales después recibieron dinero, durante esa temporada recibieron dinero, para decirles que no iba a pasar nada, que la libertad de prensa se iba a respetar, pero que iba a haber un golpe de Estado el 5 de abril de 1992. Okay. Luego, el día en que el señor Fujimori sale a comunicar el cierre del Congreso, la intervención en el Poder Judicial y en otros organismos autónomos, el señor Blacker Miller conversa con otras personas del entorno político de la región para sostener que el golpe de Estado es legítimo. Y luego viaja con el señor Fujimori ya después del golpe a Bahamas para convalidar presuntamente el golpe de Estado. De tal manera que a este señor le corresponde una actuación absolutamente protagónica. Y es por eso que el Ministerio Público, al hacer su acusación, solicita contra él y contra Briones 15 años de pena privativa de libertad, a diferencia de los otros ministros que efectivamente fueron absueltos, como digo, en una segunda instancia, contra quienes el Ministerio Público solicita solamente una pena de 10. Otro de los argumentos que se desliza es que en la medida que se trata de un delito contra la constitucionalidad, ¿no es cierto? Pues un delito contra la constitucionalidad. No es el caso de Antauro Humala, porque es una causal totalmente diferente. Es un delito contra la constitucionalidad. Y en la medida que se trata de un delito político, la extradición no procedería. ¿Qué se puede decir respecto a ese argumento? Pues lo que se puede decir, lo que se tiene que decir es en todo caso que quien sostiene ese argumento está equivocado, en la medida en que un delito es considerado político, y así lo determina la doctrina del derecho internacional público y el derecho penal internacional, siempre y cuando, por ejemplo, en el contexto de la rebelión, esta se produzca para derrocar un gobierno dictatorial, digamos, un gobierno de facto, un gobierno que ha insurgido, imponiendo un gobierno de facto frente al cual se revela alguien que quiere más bien cambiar ese orden e imponer un gobierno constitucional. Ese podría ser un delito político, en la medida en que hay un fin altruista, que se ejecuta este golpe para replantear el contexto constitucional. No es este el caso, ese es el caso inverso. Es decir, aquí ocurre lo contrario, un gobierno elegido democráticamente que se autogolpea, ¿no es cierto?, que cierra las instituciones del Estado, todas, y que abre las puertas a una organización criminal para que esa organización se escabulla por las rendijas de todas las instituciones públicas, y ya sabemos lo que eso supuso en los años siguientes, ¿no? Entonces, este no es un delito político. No es un delito político en Perú,
no es un delito político en Albania. En ambas legislaciones penales está previsto y sancionado en el Código Penal, de tal manera que o sea, quien sostenga lo contrario está diciéndonos que el 5 de abril lo que se perseguía es un fin altruista, que lo que se buscaba era consolidar la democracia. Y eso realmente en la mente más afiebrada no puede ser posible, ¿no? Entonces, digamos, el principal argumento va a ser eso y también que es un reo contumaz, que es la parte más procesal del asunto. Sin duda. Él no ha acudido a afrontar el proceso. Él fue declarado reo contumaz una vez que huyó de la justicia. Y eso tiene un doble efecto. Por un lado, sí, pues eso señala la renuencia de este señor a presentarse ante la justicia peruana, pero además eso suspende el plazo de prescripción. O sea, todos quienes son declarados reos contumaces, eso opera de inmediato frente al plazo de prescripción suspendiéndolo, ¿no? Entonces aquí no se puede invocar, por ejemplo, que el delito ha prescrito, ¿no? No, el delito está vigente, el delito no es político, el delito existe aquí y existe en Albania. Y más aún, cuando se solicitó la extradición a Estados Unidos por este mismo señor Blacker Miller, la Corte Suprema de Justicia ya señaló que este no es un delito político, que por eso mismo procede la solicitud de extradición a Estados Unidos, y ese proceso de extradición con Estados Unidos estaba pendiente. Ahora, estaba pendiente en simultáneo con un proceso por inmigración que abrieron las autoridades norteamericanas en Estados Unidos contra Blacker Miller, y por el que iba a ser expulsado. O sea, Blacker Miller parece que sabía que en los días siguientes, estamos hablando de septiembre o octubre del año pasado, iba a ser expulsado al Perú para que afronte su proceso. Entonces, seguramente temeroso de esa consecuencia, huyó a Albania, ¿no? ¿Cuál va a ser el trámite a realizar? ¿Y cuánto tiempo podría tomar? Porque, claro, digamos, se está recurriendo a la reciprocidad con Albania, pero ¿qué deberíamos esperar? Porque también está el tema de Estados Unidos, digamos, ¿no? Como que se cruza en el camino. Aquí sí, pues hay dos posibilidades, ¿no? Una, que se compruebe que efectivamente el señor Blacker Miller salió de Estados Unidos violando normas de carácter migratorio, en cuyo caso, digamos, la consecuencia inexorable es que Albania lo expulse de su territorio rumbo a Estados Unidos. Pues así ocurre cuando hay violación de normas migratorias. Aquí no hay procesos de extradición que valgan. Y lo otro es lo que ya se ha iniciado, en verdad, que es la extradición solicitada por Perú como país requirente a Albania. Ya se inició, digo, porque ayer, de hecho, ya hay una resolución de la Corte Suprema, de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, solicitando la formación del cuaderno de extradición. Nosotros ayer también hicimos llegar a la Corte Suprema, a la Sala Penal, la posición de la Procuraduría respecto de que este es un delito que no es un delito político, otra vez, porque en verdad esto ya se discutió, como decía, en el primer pedido de extradición frente a Estados Unidos, y estamos además argumentando lo mismo para que esto sea puesto en conocimiento de Interpol, porque la idea de Interpol de levantar o de liberar a Blacker Miller tiene que ver sí con esa idea de que no es de que ese es un delito político, pero eso tiene que ver, eso es a nivel de policía, digamos. Otra cosa ocurre a nivel judicial, ¿no? Y a nivel de los países. ¿Qué, digamos, podría pasar entonces cuando el ex ministro Blacker Miller, por ejemplo, aduzca, o sus abogados aduzcan, que él teniendo inversiones en Albania, teniendo una propiedad y desarrollando actividades económicas en Albania, eso de una u otra manera lo blinde, ¿no? O sea, no sé si lo va a utilizar ese argumento, pero me imagino que algo va a tener que decir, ¿no? Pues seguro, pero claro, eso no genera ningún tipo de protección, no, de ninguna manera, no debería, ¿no? Digamos, quien comete un crimen, o sobre quien pesan por lo menos cargos de haberlo cometido, tiene que responder a la justicia, ¿no? Y la idea de la reciprocidad precisamente tiene que ver con eso, es decir, no hay un tratado de extradición, bueno, pero hay un país que está requiriendo a un imputado de haber cometido delitos graves. Entonces, frente a la posibilidad de que en el futuro la idea sea la opuesta, pues yo tengo que entregar a este señor en base a ese principio de reciprocidad, que es un principio universal del derecho internacional público, ¿no? Entonces yo, claro, me preguntabas cuánto podría durar. Esto es muy complicado. Yo no podría, más aún cuando no hay convenio bilateral de extradición. Entonces, claro, estamos invocando el principio de reciprocidad. Es perfectamente posible. Pero eso quizá... Pero a mí me han hablado de 2 años. Es probable. Yo te digo, hay procesos que han durado todavía más, ¿no? Sí, pero mínimo 2 años, sí, no creo hay procesos. Hay que recordar que en Estados Unidos él fue aprehendido en el año 2009. Así es. Y todavía estábamos... Imagínate, estamos 2012, 2013 ya, y no se ha logrado. Pero una última pregunta, tenemos que retirarnos. El tema de las reparaciones y de las acciones de indemnización que está llevando a cabo su despacho.
rápidamente, ¿qué se ha logrado el 2012 y qué se espera lograr el 2013 con este tipo de acciones? Sí, yo separaría dos cosas. Lo primero es las reparaciones civiles, que tienen que ver con las indemnizaciones pagadas por condenados por delitos de corrupción. Nosotros lo anunciamos, yo lo puedo sostener, hemos duplicado el cobro de reparaciones civiles respecto del año pasado, de 2011. Hoy cobramos, o más bien en el 2012 se cobraron cerca de 2.700.000 soles, cuando en 2011 se había cobrado poco menos de 1.200.000. Lo que yo me he comprometido, y creo que estamos en condiciones de lograrlo, aumentar esa cifra, superar esa cifra, la cifra de los 2.700.000 en un 50% para el año 2013. Estamos encaminados. ¿Qué casos son los que estarían involucrados ahí? ¿No los puede adelantar? Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, de hecho ya puedo anunciar en calidad de primicia, además, que el día viernes se está subastando una propiedad de Ernesto Gamarra. Recordarán, ¿es congresista? Ex congresista por el fin, me parece. Sí. Se está cayó por un monto ridículo. Ridículo, la verdad. Buena parte de estas personas han desperdiciado su vida de esta manera. Bueno, se está rematando un inmueble del señor Gamarra. El señor Gamarra había interpuesto un recurso para evitar el remate. O sea, ha sido declarado infundado el día de ayer por la Corte Suprema, por una vocal de instrucción. ¿Cuánto es lo que se recaudaría ahí? Por $60.000, ¿no? Hay un precio base que me parece que es de $60.000, la tasación es de $60.000, el precio base sería un poco menos, pero bueno, tenemos ahí esa cantidad de dinero. Tenemos pendiente además también el remate ya de una propiedad que ha entregado el señor Crucillat, una propiedad que está avaluada por lo menos en la tasación que han hecho, una tasación de parte, en más de 5 millones de soles. Entonces yo creo que hay razones para suponer que vamos a superar ampliamente el monto de recaudación. Y yo creo que eso tiene que ver con un poco las herramientas que hemos utilizado el año pasado, ¿no? Herramientas que pueden parecer radicales, maximalistas, pero que son perfectamente legítimas y son necesarias, ¿no? Perfecto, doctor Arbizu, muchas gracias por estar con nosotros. Por supuesto, vamos a invitarlo más a menudo para que nos cuente pues cómo avanzan este tipo de acciones de la Procuraduría Anticorrupción, que son fundamentales para sentar precedentes en favor de nuestra democracia. Fue Julio Arbizu, son